Ya estamos de regreso con ustedes en esta semana en el Congreso. Durante la sesión de la Comisión Permanente, esto en el apartado de Agenda Política, se llevó a cabo la discusión de la postura del Grupo de Lima en torno a la legitimidad del nuevo gobierno de Venezuela. A continuación le vamos a contar cuáles fueron las posturas de los diferentes grupos parlamentarios. La senadora de Morena, Citlali Hernández, señaló que la postura del gobierno mexicano en el Grupo de Lima estuvo encaminada a no apoyar una postura que exacerbaría el encono en la región de América Latina. La legisladora también cuestionó a quienes emplean los temas políticos e internacionales para cuestionar al gobierno en turno. Se expresó a favor de la posición del actual gobierno mexicano en el Grupo de Lima, esto en favor de la autodeterminación de un país. Vamos a conocer todos los detalles de este apartado de Agenda Política. Aquí también hay niños que mueren de hambre, aquí hay gente que es producto de la violencia estructural de un sistema económico y político que no funciona, y ahí no hay ni una sola crítica por parte de quienes hoy se desgarran las vestiduras manipulando la postura del gobierno mexicano frente a la situación en Venezuela. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz de la senadora Noemí Reynoso, aseveró que la posición del gobierno mexicano en la reunión del Grupo de Lima es contraria a los derechos humanos y la reconciliación entre los países de América Latina y el Caribe. Expresó que el silencio y la omisión no son sinónimo de no intervención. Propuso pedir al cuerpo diplomático venezolano abandonar el territorio y solidarizarse con el pueblo de ese país. Por un lado, levantamos la voz. Por otro lado, nos solidarizamos, por supuesto, con el pueblo de Venezuela, con las injusticias que se están cometiendo. El día de mañana seremos testigos de cómo se consuma la usurpación de la presidencia de Venezuela en manos de Nicolás Maduro. Y no es que lo digamos nosotros, su propia Asamblea Nacional así lo declaró. La única institución democrática en Venezuela, esta Asamblea Nacional, hace apenas unos días declaró ilegítima esta elección. Bueno, la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI propuso al Congreso aprobar un punto de acuerdo con dos resolutivos concretos, a fin de que México retome su papel de mediador a nivel internacional. Asimismo, se pronunció a favor de mantener el liderazgo en el Grupo de Lima. Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a propiciar el involucramiento de organismos multilaterales para encontrar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis multidimensional que padece Venezuela. Y el segundo punto tiene que ver con un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover el liderazgo de México en esfuerzos diplomáticos que renueven esa capacidad histórica que hemos tenido para intervenir exitosamente en esa solución. La posición de México a nivel internacional siempre se ha caracterizado por ser mediadora, señaló la senadora del Partido Verde Ecologista, Noemí Camino Farajat. Por ello es que nuestro país, dijo, debe pronunciarse para que en Venezuela se realicen elecciones claras y transparentes. Desde esa parte personal, aún con la aplicación nuevamente de la doctrina Estrada por parte del gobierno mexicano, pues no puedo evitar no pronunciarme personalmente y decir México tiene que hacer algo por los ciudadanos venezolanos. No podemos permitir que los niños se sigan muriendo de hambre. Es algo que en México no permitimos, es algo que nos indigna y a cada rato se dice. Bueno, el PRD se ha pronunciado en distintos momentos por la condena sobre la situación en Venezuela, recordó la diputada Verónica Juárez Piña, quien agregó que si bien se comparten la visión de la aplicación de la doctrina Estrada, esto no debe significar dar la espalda a la violación de los derechos humanos en aquel país. Nuestro país, si aspira a recuperar el papel preponderante de la política latinoamericana, no puede pasar de largo y simplemente decir que los principios de política exterior le impiden al gobierno mexicano tomar una posición respecto a la lamentable situación de los derechos humanos en este hermano país. No concordamos con la posición del gobierno federal
porque la salida que ha tomado es la más sencilla. El Partido Encuentro Social respaldó la postura del gobierno federal sobre el principio de no intervención respecto a Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha invocado los principios de autodeterminación y la no intervención de un Estado sobre otro Estado. Encuentro Social coincide con el presidente. No hay otra opción. Alguna otra postura sería violatoria de los principios normativos que ya acota nuestra propia Carta Magna. La diputada de Movimiento Ciudadano, Julieta Macías, dijo que el gobierno de nuestro país no puede ser omiso ante la violación de los derechos humanos que se están viviendo en Venezuela. Expresó que se debe mantener una postura de acción no solo en Venezuela, sino en Nicaragua y Honduras, en donde se están viviendo situaciones similares, por lo que México no puede declarar una postura de no omisión ante las violaciones de los derechos humanos. El nuevo gobierno está tomando un camino equivocado al ejercer una actitud desinteresada hacia la región, no solo con Venezuela, sino también en países aún más cercanos como Honduras y Nicaragua, donde sin importar que uno sea considerado de izquierda y otro de derecha, ambos experimentan graves crisis que amenazan los derechos humanos de su población, lo que desde luego repercutirá en situaciones que nos afectan directamente. La doctrina Estrada debe ser el eje rector de la política exterior, aseveró el diputado del Partido del Trabajo, Armando Javier Certuche Suani, quien recordó que México no es el mejor ejemplo para determinar qué naciones violan los derechos humanos. En los 18 años de gobierno anteriores, se rompió con este principio de neutralidad y se echaron por la borda el prestigio que tantos años llevó construir en nuestro país. México no puede erigirse como juez de presuntas violaciones a derechos humanos como motivo para calificar la legalidad o no de un gobierno, por la sencilla razón de que este país, en el pasado, en pasados gobiernos, se cometieron infinidad de violaciones a los derechos humanos. Luego de la intervención de los grupos parlamentarios, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, señaló que México nunca ha permitido la injerencia de otro país y que jamás se debe opinar sobre las elecciones de otra nación. Lo que dice la doctrina Estrada es muy sencillo, que no hay reconocimiento de gobierno. Ningún país tiene el derecho a reconocer a otro porque es un acto intervencionista. Que las elecciones de Maduro, estas constitucionales, son violatorias. Pues fueron peor las elecciones últimas en la historia de México, particularmente las de Calderón, que me prueben que las elecciones en Venezuela están más torcidas que las 3 últimas elecciones mexicanas. Punto. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos le vamos a presentar todo sobre las audiencias públicas que se realizaron para discutir y reflexionar al respecto de la creación de la Guardia Nacional. Regresamos con todos los detalles.